En el universo de Shingeki no Kyojin siempre ha existido un interés especial por parte del fandom hacia una raza, por decirlo de alguna forma, siendo específicamente los Ackerman. Esta familia es probablemente la más misteriosa de toda la serie, o al menos de las conocidas y de las que nos interesan, debiéndose esto en gran parte a los dos personajes destacables provenientes de ella, Mikasa y Levi. Estos dos han protagonizado las escenas más badass de toda la serie y es muy probable que tú seas fanático de Shingeki solo por alguno de ellos, y el hecho de que pertenezcan a la misma familia ha sido siempre una cuestión interesante. Pero viendo las teorías del pasado de si eran hermanos o cosas así, me gustaría hablar de lo que estos dos tienen en común, de lo que de hecho todo su clan posee, siendo el poder de los Ackerman. Hay gente que no lo termina de entender y otros que simplemente no lo sabían, pero me parece que es el punto más importante en el desarrollo de estos, debido a que dicho poder es la razón por la que cada uno hace lo que hace, logrando con esto el espectador predecir sus acciones a futuro, logrando entender por qué hacen lo que hacen e interpretar las metáforas que Isayama colocó en el desarrollo o falta de este en los Ackerman, por lo que hoy hablaremos del poder de esta familia y su increíble potencial como recurso narrativo en la escritura. Sin nada más que decir, comencemos. No lo dije en la intro, pero este video contiene spoilers del manga de Shingeki no Kyojin, por lo que si tú no lo has leído o todavía no has terminado la Final Season, te recomiendo que vuelvas una vez haya sucedido una de las dos cosas. Antes de empezar, puede que ni siquiera tengas claro del todo quiénes son los Ackerman, ya que de hecho no se ha explicado tan bien en el anime, por lo que tengo que hacerlo antes del análisis narrativo. Este clan era uno de los más destacables antes de la construcción de las murallas y el más importante como medio de defensa de la familia real, ya que eran su mano derecha y protectores. El clan Ackerman nació de la experimentación en la antes llamada Gente de Ymir, o ahora conocidos como Eldianos, es decir, todos aquellos descendientes de Ymir Fritz, no esta, sino esta, el primer titán. Estos experimentos dieron como resultado una raza híbrida entre humano y titán, por decirlo de alguna forma, y no es que sean titanes, solo que poseen una que otra característica de estos, que les permite ser un guerrero definitivo a resumidas cuentas. Estas características son las que conocemos como poder de los Ackerman, y a su vez maldición. Probablemente te preguntes si eran tan buenos porque murieron, y esto se debe a que luego de que el rey decidiera borrarles la memoria a todos, esto no funcionó con los Ackerman, y terminaron sufriendo una cacería de brujas prolongada, matando a la gran mayoría y obligando a algunos otros a vivir en la ciudad subterránea. Básicamente, una persecución política que funcionó, dándonos en la serie dos residuos de esta historia, es decir, un Levi que tuvo que sufrir la marginación en el pueblo al que fue empujado su clan, y una Mikasa, descendiente de uno de los pocos que lograron escapar. De hecho, tiene todo el sentido del mundo que esta niña viviera en Shiganshina, era prácticamente una de las 4 ciudades más alejadas del poder de la nación, por lo que era el último lugar donde la podrían encontrar. Y bueno, ya sabiendo esto entonces, toca hablar de los poderes que adquieren los Ackerman gracias a su mera existencia. Como te dije antes, el hecho de que esta familia sea el resultado de experimentación en la gente de Ymir los hace especialmente interesantes, y nos presentan a seres con una habilidad llamada el poder despertado. Algunos miembros de este clan son capaces de adquirir esta habilidad, y es explicado por Levi como saber exactamente qué es lo que debes hacer y cuándo lo debes hacer. Pero si lo decimos de una forma más burda y directa, es un desbloqueo que les permite adquirir fuerza y velocidad sobrehumana, al igual que reflejos. Pero lo realmente importante de todo esto es que gracias a despertarlos son capaces de conectarse en la coordenada. La coordenada es un lugar espiritual, no es físico, no es mental, pero existe y sirve de conexión entre todos los aldeanos que hay. Y es aquí, gracias al poder despertado, que los Ackerman se conectan con sus antepasados y ganan la experiencia de batalla de cada uno de los individuos del clan que vivieron antes que ellos. Ojo, no tienen recuerdos de ellos, o al menos no visibles, ni nada por el estilo. Simplemente adquieren un instinto de pelea antinatural, memoria muscular básicamente. Además, otro efecto secundario, pero en general para todos los miembros, es que esta familia es inmune a los efectos del titán fundador. Solo tenemos con certeza de que es imposible borrarles la memoria, pero podemos inferir que con el resto de poderes del titán también son inmunes. Sin embargo, dije que con este gran poder caía una gran maldición en los hombros del Ackerman, y es que no puede despertar esto hasta que se encuentre en un momento en que su supervivencia se ve amenazada. Es decir, en los momentos más tensos en los que puede peligrar su vida, esto es activado. Pero ¿por qué digo que es una maldición? Así sirve la adrenalina, de hecho. Esto es un caso muy parecido. Y sí, pero no. Y es que hay algo más de lo que me gustaría hablar, y es de los amos de los Ackerman. Ok, esto puede ser un poco extraño y controversial porque de hecho el propio Isayama habló al respecto, diciendo que no, el sentido de protección que tienen los 3 Ackerman que aparecen luchando en la serie no tiene que ver con los instintos genéticos, sino que su naturaleza es así de por sí. Es decir, Levi sigue a Erwin, Mikasa a Eren y Kenny a Uri por mero gusto. Y esto
que dijo es cierto, porque bueno, él es el inventor de la serie, pero yo veo que es cierto solo a nivel de profundidad del universo de Shingeki no Kyojin. Es decir, que no necesariamente todos los Ackerman tienen un amo hablando de manera lógica con respecto a las reglas que instaló en su mundo, pero que sí los tienen las reglas que creó a nivel narrativo para su escritura. Y déjame explicarte esto un poco mejor. Ya lo he dicho en varios videos, pero asumiendo que no los hayas visto, hay dos formas de tratar a tus personajes. Uno, como personas con sentimientos, reacciones, interacciones, gustos y personalidades definidas, o dos, como herramientas para poder mover la trama a través de sus acciones, siendo estas realizadas en respuesta a la primera forma. Estas formas de tratar a un personaje son complementarias, es decir, las emociones y personalidad del personaje dictarán sus acciones para mover la obra, y el mover la obra lo llevará a un lugar diferente en el cual puede o no evolucionar dichos sentimientos. Logrando una buena ejecución de esto, hasta te puedes dar el lujo de darle un tema a cada personaje, alrededor del cual van a girar estas maneras de tratarlos y tener una forma hasta cierto punto más limpia o más clara de mover tu historia. Sasuke chiquito y la venganza, Naruto y la superación, o inclusive algo tan complejo como crear un tema para cada parte de la obra. Por ejemplo, Ishida Shouya con el acoso, la cancelación social, el suicidio y la aceptación. Surgiendo entonces la pregunta, ¿Isayama se aprovecha de esto y qué tema instalan los Ackerman? Y de hecho es bastante interesante. La dependencia. Todos y cada uno de los personajes que vemos luchando y despertando dicho poder sufren de una dependencia tóxica en el guión. Una dependencia hacia alguien que ven como amo y les impide la libertad. Pero, ¿qué libertad? ¿A qué te refieres con eso? ¿En qué no son libres? Pues en su desarrollo. Hay un factor en común en estos personajes y es que desde el momento en que encontraron a alguien a quien seguir, su desarrollo se estancó. Y de hecho no es hasta el momento de su muerte que no vemos una actitud diferente. Y antes de darte los ejemplos que confirman este truco en la escritura, me gustaría darte un pequeño dato más, una pregunta al aire. Y es que el poder de los Ackerman dijimos que se activaba en un momento en que la vida sufriera peligro, pero para una persona, ¿qué es vivir? Y las muchas respuestas que puedes tener hacia esa pregunta son los matices que tiene cada personaje en este clan. Mikasa, Kenny y Levi no sabían vivir, no sabían por qué lo hacían y se encuentran en un vacío existencial constante. Independientemente de la edad que tenga, esa duda les come la cabeza y no son capaces de contestarse eso por sí mismos. No encuentran la manera de vivir y es por eso que necesitan un amo. Y sabiendo estas dos cosas, se vienen los siguientes ejemplos para reforzarlo. Kenny Ackerman es un personaje bastante interesante porque representa en todos sus matices y sentidos a un forajido, es decir, una persona que vive fuera de la ley, huyendo constantemente de la justicia. Es ese nexo que existe para presentarnos el otro lado del gobierno de Paradis, su lado más débil en este punto. Este personaje tiene este sentido tan cargado que ni siquiera sabemos nada de su infancia, de su adolescencia y cronológicamente, lo primero que hay de él es simplemente un Kenny matando policías para llegar a hablar con su abuelo. Un hombre volviendo de un viaje sin rumbo y embarcándose a otro donde simplemente existirá, pero cuya existencia era conocida simplemente como la muerte. Lo que podemos analizar y ver casi de manera explícita es que este hombre era alguien solo, que desconocía su paradero. En cualquier momento de su vida, el pasado, el presente y el futuro eran algo similar para él. No encontraba por qué vivía, cambiando esto el día en que conoció a Auri Reese. Este hombre, portador del titán fundador en ese entonces, se enfrentó a Kenny en una pequeña batalla, donde el Ackerman creía que era lo rutinario, matar o morir, la decisión más instintiva posible, la situación de alguien sin rumbo. Y es el propio hermano del rey el que le hace cambiar su mentalidad. Él, en lugar de mostrarse agresivo, se muestra racional y le pide perdón por no poder cambiar el mundo con su poder. El ser de mayor jerarquía y autoridad de todo el país se está comportándose como iguales ante un forajido. Esto es algo que simplemente no cabe en la cabeza de Kenny, algo que no tiene sentido en su rumbo de piloto automático. Y es esta acción la que le hace darse cuenta de cuál es la forma de vivir. Uri le explica que lamenta la persecución de los Ackerman, que siente compasión por ellos, pero que no puede hacer nada. Y es en este momento que él encuentra su camino finalmente, su forma de vivir, y sin darse cuenta, a alguien a quien seguir, a quien encadenarse narrativamente hablando. Kenny encontró en Uri una razón para luchar por su pueblo, una cosa que no había hecho nunca, algo que de hecho creía imposible. Un hombre que simplemente existía encontró un camino gracias al que ahora es su amo, y a partir de ese momento, juntos, mejoraron la calidad de vida de su clan, y algo que nunca hubiera creído, incluso regresó por su hermana y salvó la vida de un pequeño del que hablaremos después. Sin embargo, el rumbo de Kenny salvando a su familia terminó en un momento muy clave, evidentemente la muerte de Uri, y es que este tema que estaba alrededor de ambos personajes juntos y que lo encadenaba, se rompió con eso, volviéndose de nuevo un desertor. La prueba, pues, esto.
Como podemos ver, este estancamiento de su desarrollo en pro de una forma en la cual llevar su vida se ve ahí, pero no te confundas, no es el único. Levi tiene algo muy parecido, al final del día él lo crió, pero me parece muy importante la comparación con su tío, porque se nos muestra cómo esa vida de forajido puede cambiar drásticamente dependiendo del tipo de persona que te encuentres. Levi era un bandido en la ciudad subterránea, un prófugo de la ley al igual que Kenny, gracias a robar herramientas de gobierno, y básicamente era respetado por todos. Sin embargo, no tenía una razón real para vivir. El Ackerman creía en verdad que había llegado a este mundo únicamente a sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible y proteger a sus seres queridos. Es por esto que cuando se une la tropa de tripulación no tiene 16 años o 17, por eso se nos muestra casi con 25. De hecho, prueba de todo lo que te dije anteriormente es que cuando le ofrecieron salir de la ciudad, él lo aceptó, pero no por tener una ambición de conocer algo como el cielo, sino porque sabía que allá donde iba encontraría su rumbo finalmente. Y a pesar de que él creía que la protección de sus amigos era la respuesta, con la única misión de matar a Erwin Smith, poco a poco se dio cuenta de que esto no era así. Levi vio morir frente a sus ojos a lo único que lo mantenía cuerdo, a lo único que consideraba un motor para seguir adelante, y en lugar de ser cuestionado por su falta de cordura, simplemente se encontró con un hombre que se había encontrado en la misma situación que él un centenar de veces antes, pero que a diferencia de él tenía una meta mucho más ambiciosa, mucho más grande, y que de entre todos los soldados que estaban ahí era el único que buscaba trascender a la historia. Levi encontró en Erwin una razón para vivir y se dio cuenta que si había una persona que lo podía llevar por un buen rumbo, ese era el comandante, y convirtiéndose en su mano derecha, sin lugar a dudas lo lograron, pero eso sí, a costa de una clara falta de desarrollo en todo el tiempo que lo siguió. Sin embargo, no te confundas, claro que se ha visto un cambio desde la primera temporada hasta esta última, y esto se debe al suceso que creo que ya estás pensando: la muerte del Cejón. En el momento en que este personaje dejó ir a su amo, también se quitó las cadenas, pero muy como un caballo sin jinete, ahora cabalga sin rumbo a donde él tiene bastante claro, probablemente la muerte, escondida tras la trampa de una venganza que no sabe si será saldada. Por último, y supongo que más importante, tenemos a la protagonista de la historia. Durante toda la serie se ha hecho el comentario de que Mikasa no tiene desarrollo, que es una esclava y bla bla bla, pero más que ser un fallo por parte de Isayama, es la máxima representación de todo esto que te he dicho. Desde que era chica, Mikasa no entendía por qué se encontraba viva y se mantenía observando constantemente a los animales de su alrededor para encontrar la respuesta, pero nunca, no importaba qué es lo que volteaba a ver, nunca encontró la respuesta. Mikasa chiquita tenía una duda que no podía responderse y que sus padres tampoco le podían contestar, pero eso cambió cuando conoció a cierta personita. Cuando la niña fue secuestrada, se encontró en una situación bastante complicada, con un cuchillo en la mano, un Eren en apuros y un hombre a punto de matarlo. Mikasa entró en shock, pero el niño, en lugar de dejarse morir, le dio la respuesta que había estado buscando toda su corta vida: si quería vivir, tenía que luchar, despertando su poder y adquiriendo un amo desde ese momento. Y es por eso que la Mikasa del resto de la serie es como es. Si la chica defendía a Armin, vencía a los titanes como lo hacía y lograba lo que lograba, era simplemente porque quería seguir viviendo. Este elemento y tema alrededor de ella es aquel que le instaló el protagonista, pero lamentablemente también es aquel que la amarra por siempre. Algo que remarca esto aún más es el hecho de que cuando Eren, entre comillas, murió, en la primera temporada la chica prácticamente realizó un suicidio, dejó de pelear, pero no fue por Eren, sino por lo que Eren significa para ella. Con él se fue la razón de vivir en su historia. Es por esto que el resto de la obra Mikasa la protege tanto, es por esto que no importa cuántas veces sea secuestrado o cuántas veces sea necesario, ella salvará a Eren, ella seguirá peleando para seguir viviendo de esta forma. Y repito, no es esto lo que está pensando ella en su mente, en la historia y en la obra, no es nada que tenga que ver con el lore, la profundidad, es algo que tiene que ver con la escritura del personaje. Y ok, puede que pienses muy bonito, pero ¿de qué nos sirve saber esto? Y en verdad es muy interesante. Cuando te dije que el tema de la dependencia estaba instalado fuertemente en estos personajes, no era juego, en verdad poseen este tema constantemente, pero lo que más me gusta de ellos es lo que viene a contraparte de dicha palabra, el tema principal de Shingeki no Kyojin, la libertad. Como bien dije, ellos dependen narrativamente hablando de sus amos para poder conseguir su cometido o al menos poder seguir teniendo ese tema que los caracteriza. Pero ¿qué sucede si estos ya no están? ¿Qué pasa si ya murieron o simplemente no quieren serlo? Pues tenemos el arco de redención más importante de los tres personajes, porque el arco más rebelde de un esclavo es hacer el trabajo que su amo le había pedido durante todo el tiempo, pero esta vez por voluntad propia, no por una orden, inclusive a costas de este. Cuando Kenny estaba a punto de morir, ya no tenía amo, ya no tenía razón para vivir, para ayudar a los Ackerman, pero ignorando ese bloqueo narrativo, casi sin explicación, ayuda a su sobrino. Es de hecho una traición al hermano de su amo.
Está haciendo lo que hacía antes, pero a costa de él. Levi, con un Erwin a punto de morir en Shiganshina, con las cadenas a punto de romperse, decide abandonarlo, liberándose y liberándolo de su dolor al escoger la mejor opción para la humanidad en ese momento. Está siguiendo su misión, pero a costas de su amo. Y Mikasa, bueno, estoy seguro que será lo mejor de esta hora o al menos de su final. Mikasa se encuentra con un amo que no quiere serlo, alguien que voluntariamente acaba de romper las cadenas y acaba de dejarle sin rumbo, pero al mismo tiempo quitándole ese estancamiento en desarrollo del que habíamos hablado, y por primera vez en su vida, sin la bufanda, que es el símbolo de las cadenas que hay entre estos dos personajes, está luchando contra Eren, es decir, vive en contra de él. Esta es una metáfora muy fuerte y de hecho es algo de lo que hablaré en la predicción de Shingeki no Kyojin, por lo que lo dejaremos hasta aquí. Como puedes ver, hay una coincidencia narrativa en estos tres personajes de forma enorme. Son tres personas que por propia naturaleza perdieron la razón para vivir, pero que gracias a alguien la encontraron de verdad, y es precisamente por él que el tema en el cual gira su trama y arco se ve desenvuelta, pero con un efecto colateral siendo su estancamiento en su desarrollo. Y es gracias a esta enseñanza del cómo vivir que los Ackerman pueden activar de mejor manera su poder. ¿O por qué crees que Levi lo activa contra el macaco antes de entrar a combate? ¿No se supone que es cuando está en peligro? Ahí claramente él tenía la ventaja. ¿Por qué lo activó? Pues porque en ese momento él no se encontraba en peligro como tal, pero lo que sí peligraba era su vida, o me explico mejor, su razón de vida, es decir, Erwin Smith. De hecho es algo que hasta me parece obvio porque se ve muy marcado en muchos momentos y nos da muchas pistas para inclusive ver cuál será el próximo paso en su vida, el que lo terminará de liberar y nos guía hacia el final de la historia. Y ojo, no digo que esto pase con todos en el universo de Shingeki no Kyojin, pero estoy segurísimo que sí con todos los que escribe Isayama. De hecho te aseguro que si de la nada surgiera un Nova con otro Ackerman, Hajime Isayama le haría esta misma estructura de personaje, pero bueno, eso ya lo tendremos que ver después. De momento, coméntame qué te pareció el video, los estoy leyendo. Si el video te gustó, dale like, coméntalo y compártelo con todos tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada que subo video. Estoy subiendo 2 por semana, los jueves y los sábados. De igual forma, sígueme en mis redes sociales, tales como Facebook e Instagram, las encontrarás en la caja de descripción. Sin nada más que decir, nos vemos.